que el Señor les bendiga. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 8, del 1 al 14. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Señor Dios Jehová, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por todos los beneficios que nos has dado. Te pedimos que nos aumentes la fe, que nos des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para entenderla y atesorarla en nuestras mentes para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no te separes de nosotros, porque separado de ti nada podemos hacer. Solo contigo podemos llevar buenos frutos. Ahora te pido por la congregación que les aumente su fe, que les des más sabiduría y más entendimiento de tu palabra para que la atesoren y la pongan por obra. Así te pido también, Señor Dios Jehová,
Te pido, Señor, especialmente, Señor, que los que van a ver, Señor, estos mensajes, les abras el entendimiento, Señor, dispongas su mente y su corazón para que pongan atención a tu palabra y que tú, Señor, les abras el entendimiento para que entiendan tu palabra, Señor, y vengan a tus caminos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. También te pido, Señor, que pongas palabras en mi boca para predicar tu palabra conforme a las santas escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y te pedimos que oigas nuestra oración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Así, hermanos, siempre recordando que los evangélicos, los verdaderamente, pues, evangélicos, ¿verdad? Los que obedecemos los mandamientos, ¿verdad? Es necesario, hermano, que no nos descuidemos, dice Pablo. Es necesario que no nos descuidemos porque acuérdense cuando la palabra de Dios dice, hermano, de que no descuidemos, dice esta salvación, o no descuidemos, dice esta salvación tan grande, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque acuérdense cuando la palabra dice, hermano, que si usted pues no pone atención a la palabra, por supuesto que va a ir cayendo, pues, o sea, si usted no se esmera, si usted no tiene pues aquella atención, ¿verdad? A las cosas de Dios, pues sí va a ir usted menguando, ¿verdad? Y como la palabra de Dios dice, pues que nosotros, ¿verdad? No vamos a retroceder, sino que vamos a caminar, a seguir adelante, ¿verdad? O sea, siempre pues anhelosos en las cosas de Dios, ¿verdad? A obedecer los mandamientos. De eso se trata, hermano. Cuando la palabra dice, hermano, que nosotros nos sometamos, que nosotros perseveremos, que persevera hasta el fin. Cuando la palabra dice todos los llamamientos, todos los llamados que nos hace, hermano, cuando nos dice pues que nos santifiquemos, que el que de Dios no peca, y nos dice, hermanos, pues mire, hermano, que siempre lo que nos está recalcando la palabra, hermanos, es que no pequemos. Es que no pequemos, y no pequemos, y no pequemos. Y eso es lo que Dios nos pide. Cuando dice, ¿verdad?, que perseveremos hasta el fin, es que no pequemos y no pequemos, ¿verdad? Así que eso es lo que, o sea, el propósito de nosotros o el fin de nosotros, ¿verdad? Es, pues, perseverar, ¿verdad? O sea, guardar los mandamientos para ganar la salvación. Vamos, hermanos, a meditar en la porción bíblica que hemos leído, ¿verdad? Siempre, hermano, la palabra de Dios se lee y es para interpretarla y atesorar el mensaje, atesorar, ¿verdad?, el consejo de la palabra y poner por obra los mandamientos. Eso es lo que Dios nos pide. Por lo tanto, eso es lo que todo evangélico tiene que hacer. No es que vamos a llegar pues a la iglesia y vamos a estar por allí pues distraídos, ¿verdad? O pensando otra cosa. No es así, sino que vamos a estar poniendo atención, vamos a hacer lo que la palabra dice, así como dice Pablo, que es necesario que con mucha, o sea, que con más diligencia nos ocupemos de las cosas que hemos oído, dice, no sea que nos deslicemos. Eso quiere decir que con mucho anhelo, con mucho interés, con mucha dedicación, ¿verdad?, nos ocupemos de las cosas de Dios para que no nos condenemos, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que todo evangélico hace, ¿verdad? También, hermano, fíjense que dice la palabra, y esto es pues parte del mismo consejo, ¿verdad? Que dice Pablo, hermano, que examinarlo todo, dice, ¿verdad? Examinarlo todo, dice. Y retener lo bueno y desechar lo malo. Ese es un mandamiento que es para todos los evangélicos.
O sea, que cuando vamos a la iglesia, no vamos a estar, pues, no vamos a estar distraídos, sino que vamos a estar oyendo la palabra. ¿Para qué? Para examinarla, si es como está en la Escritura. Y para atesorarla, ¿verdad? Si en verdad está conforme a la Escritura, y desechar lo malo. Pero aquí hay un problemita, ¿verdad? Que puede decir alguien, bueno, pero es que yo no la puedo examinar porque yo no he aprendido todavía. Ah, pues ahí hay otro consejo. Dice la palabra, hermano, que los que están aprendiendo, cuando el predicador está predicando, dice de que pongan atención y según el conocimiento que ellos tienen, podrían saber si es de la palabra, si es como está escrito, y si ellos tienen dudas, entonces que se guarden eso y vayan, dice, a examinar la Escritura, y ellos se van a convencer si aquella palabra es conforme a la Escritura o no es conforme a la Escritura. Así está escrito, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Entonces, si está principiando, él va a ver si tiene duda y luego va a ir a escudriñar la Escritura, ¿verdad? Cuando tenga su lugar, ¿verdad? O al nomás llegar a su casa, a escudriñar la Escritura, a ver si lo que el predicador dijo está conforme a la Escritura. Eso es para los principiantes, pero para los que ya son siervos, ¿verdad? Ellos tienen que examinar la Escritura porque ya son hijos de Dios, pues. Tienen que examinar la Escritura. Dice la palabra que todos los hijos de Dios sabemos lo mismo. Acuérdense cuando dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos prueba como el oro fino y que después que nos ha probado, dice que Él pone, dice, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Pone el mandamiento o la ley de Dios, ¿verdad? Y que ninguno, dice, de nosotros los que hemos sido aprobados, ¿verdad? Como pueblo de Dios, ninguno le va a decir al compañero, mira, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esta cosa que dice aquí? No puede decirle, porque él también es sabio. O sea que Dios le pone la sabiduría a todos sus hijos. Todos saben la palabra de Dios. Todos la tienen en su mente. Porque si Dios nos ha tomado como hijos, es porque ellos tienen esa capacidad de tener la palabra y Dios les da, ¿verdad? Esa sabiduría para que retengan la palabra. Entonces, por esa razón, los que somos evangélicos, tenemos que examinar la palabra, examinar los que están hablando la palabra. Examinamos a los que están profetizando, examinamos a los que están predicando, examinamos al pueblo cuando está por allí caminando o que está en movimiento o que está platicando entre ellos. Lo examinamos cómo es su comportamiento. A ver si son de Dios, dice la palabra, o si no son de Dios. Todo ese conocimiento tenemos y eso pues lo adquirimos cuando nos sometemos al mandamiento, ¿verdad? Entendamos eso, porque a veces puede venir un principiante y puede confundirse, ¿va? Puede decir, bueno, estos dicen que ellos saben todas las cosas, yo voy a decir también que sé todas las cosas. Hay gente que así es. No, hay que ser sincero, ¿verdad? Cuando uno no sabe nada hay que ir aprendiendo. Mire, pero dice la palabra, sí, mire, dice la palabra que cuando vengas a la casa del Señor, acércate más para oír, ¿verdad?, el mensaje que para hablar, ¿verdad? Porque Dios no se complace, dice, ¿verdad?, en la voz del necio. O sea, de que si alguien habló precipitadamente sin sabiduría, pues es necio y no va a hablar bien conforme a la palabra. Y Dios no se va a agradar de él, Dios se agrada de los sabios, de los que hablan bien.
Y así hay otros consejos igualitos, ¿verdad? Cuando dice la palabra, ¿verdad? Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti primero. O sea, tenemos que enseñarnos nosotros primero, ¿verdad? O sea, vamos a aprender. Cuando dice la palabra, ¿verdad? Que tú que predicas a otro, no que predicas a ti mismo. O sea, que nosotros tenemos que aprender primero para ir a hablarle a otro. Por eso dice la palabra, hermano, que el que no edifica su casa, ¿cómo va a ir a edificar la casa ajena? O sea, como que se diga, vea, en su iglesia no enseña bien, o en su casa no puede tener el orden de su casa, ¿verdad? Como evangélicos, sino que viven como impíos y quieren ir a enseñar allá a la iglesia, ¿verdad? A enseñar evangelio, y él vive como impío en su casa. O sea, todos esos consejos, ¿verdad? Yo se los estoy, hermano, mencionando para que tengamos suficiente motivo, ¿verdad? O suficiente base, ¿verdad? Para que grabemos, para que meditemos, para que pues examinemos las cosas de Dios, ¿verdad? Y pongamos interés. Vamos, hermanos, a leer el mensaje que hemos leído. Vamos a meditar, hermanos, en este mensaje. Vamos a ir leyendo por partes y vamos a ir explicando, hermanos. Fíjense, hermanos, que hemos leído, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 14. Y dice así, hermanos, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver, hermano, aquí tenemos, como dice Pablo, ¿verdad? Tenemos mucho que decir, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Lo que tenemos que decir. Mire, hermano, dice que en el pueblo que dice que es evangélico hay un gran problema serio. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice que está el pueblo obediente y están aquellos que se van por otro camino. O sea, que creen, pues, hoy interpretan mal. Resulta pues que la palabra dice: tan pronto te has alejado, y esto es para eso, ¿verdad? Que se reenvía, pues, que no obedecen el mandamiento. Tan pronto te has alejado, dice, de Dios que te llamó por la gracia de Cristo, te has alejado para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, esta gente que se desvía, ellos entienden mal las escrituras. La palabra así dice. Entonces, esta porción que hemos leído dice que ahora ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Bueno, si decimos solo así, todos los del evangelio diferentes, sus pastores les dicen a todo el pueblo: miren, ninguna condenación hay para nosotros ya, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿verdad? Y empiezan a animar al pueblo con esas palabras. Ninguna condenación hay para nosotros, no, pero sabiduría no tienen, no saben la palabra. Ellos se agarran una porción de la escritura o una palabra y se la toman para sí, ellos, ¿verdad? Se la toman para ellos, ¿verdad? Y luego, pues, de esa manera ellos hacen así, que todas las promesas se las toman para sí. Pero la condición, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, que siempre la promesa de Dios tiene una condición. Acuérdense cuando dice la palabra: si guardares mis mandamientos, ¿verdad?, yo te bendeciré y te daré larga vida. Ahí va la promesa y la condición. Entonces, resulta pues de que ellos no se agarran la promesa.
no se responsabilicen de la promesa, no sé, ellos la condición, ¿ya? No se responsabilizan de la condición, sino que ellos se toman la promesa o agarran la promesa, pero la condición la dejan por allí. De eso no hacen ningún comentario. Ellos dicen, las promesas, dicen, ¿verdad? Son para nosotros, hermanos, dicen, ¿verdad? Yo de las promesas de Dios me agarro, dicen unas personas, ¿verdad? De evangelio diferente. Pero de la condición, ¿no? O sea, ¿qué le quiero decir? Que no guardan los mandamientos, pues, pero sí dicen ellos que la promesa es para ellos. Y eso no es así. Acuérdense, la palabra firme dice, si guardares mis mandamientos, yo te bendeciré. Si guardares mis mandamientos, yo te daré sabiduría, porque la palabra dice, ¿verdad? Que el que es temeroso a Dios, pues, Dios le da sabiduría, ¿verdad? Todas las promesas tienen una condición, que es guardar los mandamientos. Si empezamos nosotros a mencionar todas las promesas, todas están en esa regla. Todas están en esa regla. De que guardemos los mandamientos para que Dios nos bendiga con la promesa que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay? Cuando dice aquí la palabra, hermanos, que ninguna condenación hay ya para los que viven en Cristo Jesús, en los evangelios diferentes se echan a la cuenta. Pero miren cuando va explicando la palabra y dice entonces, miren, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice de papá, los que andan conforme, los que no andan, fíjese, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Allí ya hay explicación, o sea, ya está definido, pues, o sea, ya se pone en claro. Pero los evangelios diferentes, pues eso no lo entienden, ¿verdad? Yo digo, no lo quieren entender, ¿verdad? Pero la palabra dice que no lo pueden entender. Resulta de que la palabra dice, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Pero los que andan en la carne, sí, la condenación les espera. O sea, cuando decimos que somos evangélicos y obedecemos los mandamientos, andamos en el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de los Hechos, que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y esos que le obedecen andan en el Espíritu. Y son espirituales porque tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, entendamos esto porque algunos, o la mayoría de evangélicos de manera diferente, creen que ellos también tienen el Espíritu. Pero dice Judas en el libro de Judas, ¿va? Dice que estos no tienen el Espíritu, dice. Son sensuales, dice. O sea, yo estoy diciendo la palabra donde explica eso, pues, de que los de evangelios diferentes creen que tienen el Espíritu porque se inspiran o se motivan ellos, ¿verdad? Cuando están orando y creen que en ese momento tienen el Espíritu. Pero Judas nos dice, ¿verdad? En el libro de Judas nos dice que no tienen el Espíritu, dice, son sensuales. O sea, ahí explica, ¿verdad? Que es una sensación que ellos sienten, pero no tienen el Espíritu. Entonces, ¿qué le quiero decir? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Los que son espirituales, que Dios les ha dado el Espíritu Santo porque obedecen. Pero los que andan conforme a la carne, que son los que pecan, no, si ellos están condenados, pues así dice la palabra.
Y por eso está diciendo, ninguna condenación hay para los que obedecen el mandamiento, sino para los que andan pecando. Así está explicando ahí la palabra. Entonces, hermano, eso es bueno irlo entendiendo, pues. Si somos evangélicos, no vamos a ser insensatos o no vamos a ser faltos de sabiduría, sino que vamos a ser sabios. Vamos a saber todas las cosas, vamos a saber cómo nos vamos a salvar, vamos a saber, pues, qué nos puede perjudicar, o vamos a saber qué es lo que nos va a favorecer, pues, para obedecer a Dios, ¿verdad? O sea, en el camino, ¿verdad? Para obedecer a Dios, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a andar, pues, ni que nos van a andar engañando, porque la palabra de Dios así dice, ¿verdad? Que nosotros sabemos todo, pues. ¿Y cómo va a venir alguien a engañarnos? ¿O cómo va a venir un insensato a engañar a un sabio? Mire cómo dice la palabra, ¿verdad? Dice que se levantarán. La palabra dice que se levantarán, dice, falsos profetas y que harán milagros y prodigios. Pero entendamos eso, un falso profeta haciendo milagros y prodigios, eso lo explica la Escritura, que dice que sí porque Dios permite que suceda eso solo para probar a las personas si se dejan engañar. Dice que se levantarán falsos profetas que harán milagros y prodigios, y aún, dice la palabra, y aún, si fuere posible, oigan, si fuere posible, engañarán a los escogidos. Eso es lo que estoy hablando yo, ¿verdad? De esa sabiduría que tenemos que tener, ¿verdad? Que somos sabios, vamos a examinar quién es de Dios y quién no es de Dios. Por su fruto lo vas a conocer, ¿verdad? Si obedece el mandamiento es de Dios y si peca es del diablo. Y así dice la palabra. Hijito mío, que nadie te engañe, dice. El que peca es del diablo y el que de Dios no peca. Así está escrito, hermanos, ¿verdad? En la primera de Juan, ¿ya? Capítulo 3, ¿verdad? Versículos 8 y 9. Hijito mío, que nadie te engañe, el que peca es del diablo. O sea, mire, todas esas cosas tenemos que ir nosotros atesorando y poniéndolas por obra, ¿verdad? Supóngase que viene alguien y me dice, o sea, Dios me dice que yo examine, ¿verdad? Si son de Dios o no son de Dios. Bueno, y yo digo, bueno, yo no sé cómo voy a hacer para examinarlos si son de Dios o no son de Dios. La palabra me da las reglas y me dice, mira, por su fruto lo vas a conocer. Si da buen fruto, es de Dios. Y si da mal fruto, pues es del diablo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el buen fruto? Pues por supuesto, si guarda los mandamientos, es buen fruto. Si peca, es mal fruto. O sea, la cosa, hermanos, va bien clara. Ahora, si alguien no quiere entender, el problema es porque peca, ¿verdad? Pero si guarda los mandamientos, Dios le va a dar todo ese entendimiento, porque la palabra de Dios así dice, ¿verdad? Que Dios le da la sabiduría a sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo que hay cuando estamos examinando aquí el consejo que estamos oyendo? Que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Allí se dan cuenta todos los evangelios diferentes, pero no, dice que los que están en Cristo Jesús, los que dicen que son evangélicos y pecan, no están en Cristo Jesús. Acuérdense lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Y por qué me decís Señor, Señor, si vos no hacés lo que yo digo? ¿Qué quiere decir? Mira, ¿y por qué decís yo soy tu Señor si vos sos pecador? Yo no soy Dios de pecadores, ¿verdad? Sino Dios de santos. Porque la palabra dice, sin santidad nadie puede estar en presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, todo eso, hermano, tenemos, ¿verdad?, que irlo entendiendo, ¿verdad?, conocerlo, ¿verdad? Ahora bien, pero los de evangelios diferentes o sus pastores les dicen, no, si usted es salvo por gracia. Y mire, aquí dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dicen que están en Cristo Jesús. Como dice la palabra, este pueblo con la boca me confiesa, pero con sus hechos me niega. Con su boca dice que están en Cristo Jesús y andan en los pecados, ¿verdad? Son hijos del diablo o están en el diablo, ¿verdad?
O sea, si pecar es del diablo, pues, la palabra de Dios así dice. Y esos conocimientos tenemos que tenerlos. Es que mire, hermano, por eso dice la palabra, hermano, que las Sagradas Escrituras es una arma de dos filos, o una espada de dos filos. Que el problema de la espada de dos filos es que el que no la puede usar, él solo se va a herir, dice la palabra. Y él solo se va. Si se hiere, es que se va a morir, pues. Porque la palabra tiene, hermanos, o sea, que la palabra de herir en las Sagradas Escrituras es sinónimo de muerte. O sea, si cuando dice la palabra y Dios lo hirió, es que se murió, le quitó la vida. Entonces cuando dice la palabra que el que no puede manejar la espada de dos filos, porque de dos filos, y por algún movimiento que haga, como no la podía usar, se hirió, pues es que se va a morir, ¿verdad? Se va a condenar. Entonces, esa es la dificultad. ¿Y en qué está esa dificultad? Que si usted no la puede entender para salvarse, la va a entender mal para condenarse. Pues eso es lo que está acá. Cuando le dice el pastor, miren, dice, todos estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para nosotros. Ellos dicen así con su boca, pero con sus hechos, para nada, ¿verdad? No están en Cristo Jesús. Si el que está en Cristo Jesús es santo. Mire, pregúntele usted a un evangélico del evangelio diferente, pregúntele si él es santo. Mire, le va a decir que no, fíjese. ¿Por qué? Porque él mismo dice que él peca, que es pecador. Y si es pecador, no puede ser santo. Y él reconoce que no es santo. Bueno, si reconoce que no es santo, ¿y por qué dice que es salvo por gracia? O sea, estamos viendo el disvarío, pues, de esta gente, ¿verdad? Porque dice que es salvo por gracia y no es santo. Pues acordémonos de las vírgenes insensatas, que ellas no eran santas. Y por eso no pudieron estar en presencia del Señor. Y las vírgenes sabias eran santas y sí estuvieron en presencia del Señor. O sea, hagamos, hermanos, o sea, en la Escritura, ¿verdad? Hagamos esos análisis. O sea, comparemos, ¿verdad? Una palabra con otra, ¿verdad? Para que en la misma palabra, ¿verdad? Comprendamos o entendamos lo que la palabra o lo que la Escritura, pues, nos dice, pues. Por eso es que tenemos que tener, hermanos, la sabiduría, pues. Pero ahora hay otra cosa, hablando de sabiduría. El problema, hermanos, es que vamos a separar aquellas dos cosas, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que la sabiduría terrenal es insensatez delante de Dios, y la sabiduría de Dios, la sabiduría, pues, de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, es la sabiduría de la verdad, o es la ciencia de la verdad, la que sí es verdad. Las ciencias terrenales, dice la palabra, que son insensatez. Y nosotros no estamos hablando de ciencias terrenales, estamos hablando de la ciencia de la verdad, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, estamos hablando. Y esta sabiduría tiene una característica, que Dios la da, dice la palabra, a los que se la piden. Pero si usted le pide sabiduría a Dios, usted tiene que ser temeroso de Dios, porque la palabra de Dios dice que el temor a Dios es la sabiduría. Entonces Dios le va a dar sabiduría a los que le temen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice también así, mi hermano, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Ahora veamos cómo es que piden mal. Ellos le piden sabiduría a Dios y no guardan los mandamientos. Entonces piden mal. Porque dice la palabra también, nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Cuando pedimos
algo a Dios o cuando pedimos alguna cosa a Dios, sabemos que Dios nos oye, porque guardamos sus mandamientos. Vaya, ahí está la respuesta. Entonces, si yo guardo los mandamientos y le pido sabiduría a Dios, Dios me da lo que le pida. Pero, pues sí, lo que le pida, pero si soy sabio, no le voy a pedir una cosa que se sale de la regla, ¿verdad? Porque si se sale de la regla una cosa, ¿verdad? Y se la pido a Dios, pues entonces caí en el error de la insensatez, pues, y no voy a recibir nada de Dios. Entonces yo voy a saber qué es lo que le voy a pedir conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Cómo nos vamos a someter, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Entonces viene el que no guarda los mandamientos, no tiene sabiduría y le pide a Dios sabiduría, pero como él no guarda los mandamientos, entonces pidió mal. Entonces para pedir bien es que vamos a guardar los mandamientos, ¿verdad? Además de eso, la palabra dice que no oye la voz de los pecadores. La palabra dice que Dios no oye la voz de los pecadores. Entonces cuando alguien le pide algo, cuando alguien que peca le pide algo a Dios, Dios no le responde, ¿verdad? O no le corresponde, ¿verdad? Entonces, tenemos ese montón de situaciones, hermano, que es necesario que andemos en sabiduría. El camino, ¿verdad? O sea, el evangelio no es para que vengamos a sentarnos a una silla, ahí a la iglesia, y que nos mire el pastor, ¿verdad? Y que el pastor esté contento porque Él nos ha dado orden de que no fallemos en el culto, porque Él quiere ver el pueblo. Y además de que quiere ver el pueblo, quiere tener pueblo para recoger sus ofrendas y diezmos. El que anda así, ¿verdad? De que llega solamente por satisfacer la regla, ¿verdad? Que le ha puesto el pastor, mire, está en la cuenta de los muchos. Si el que es evangélico de verdad, él tiene que someterse al mandamiento. Él tiene que interesarse por obedecer, por entender. Y fíjense, hermano, que el camino de la verdad, hermanos, o el camino de Dios el camino de Dios, hermanos, es justo, dice la palabra, y el camino de Dios, hermano, también es duro y también es fácil. Acuérdense, hermano, cuando Pedro le dice al Señor, que dura es tu palabra, ¿verdad? Pero también hay otra palabra que dice, ¿verdad? Oh Señor, tu palabra es dulce como la miel. O sea, que en esta situación lo que hay es que el que es siervo de Dios se goza en la palabra de Dios, y así está escrito. Y el que no es de Dios, él se goza en los pecados. Y en la palabra, ¿cómo se va a gozar? La palabra para él es dura, así como está escrito, así, ¿verdad? Pero ya le digo, entonces viene el Señor, ¿verdad? Y acuérdense cuando el Señor le dijo, bueno, lo que es difícil para el hombre, ¿verdad? Para Dios es fácil. ¿Qué lo quiere decir? Lo quiere decir de que si nosotros obedecemos, las cosas son fáciles. Guardar el mandamiento es fácil. Y la cosa, hay un cambio. Acuérdense cuando dice que convertido y arrepentido. ¿Qué quiere decir convertido y arrepentido? Quiere decir, usted se arrepiente de los pecados y se convierte a ser obediente, ¿verdad? Y cuando usted se convierte a ser obediente, hay otras características, ¿verdad? Que antes le gustaba pecar y no le gustaba guardar los mandamientos, antes, ¿verdad? Pero ahora que se ha convertido, como se ha convertido, ¿verdad? Del pecado a la obediencia,
Entonces ahora le gusta obedecer, le encanta obedecer, se goza en la palabra de Dios, se goza obedeciendo los mandamientos. Pero le hablan de pecado, no, ya no se goza, ya el pecado, dice, usted lo aborrece, o nosotros aborrecemos el pecado. Si alguien viene y nos ofrece pecado, mire, claro que nos ofende, ¿verdad? Y nosotros no le vamos a atender, ¿verdad? Con palabras, pues, ahí, ¿verdad? Que le demos lugar, pues, a que él, pues, continúe, ¿verdad? Sino que le explicamos el error, le explicamos en el problema en el que él está, y ahí ya está la separación, ¿verdad? Él, si es tiniebla, pues se aleja y ya no vuelve. Todo eso, hermanos, se da, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Y como estamos viendo, pues, de que ese engaño, pues, de que las gentes, pues, que pecan, creen, pues, que ellos son salvos por gracia, creen que, como dice aquí las promesas, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, se echa la cuenta, y todas las promesas que hay, ¿verdad? Porque acuérdense cuántas promesas hay, ¿verdad? Que dice la palabra que Dios cuida a sus hijos, que Dios les da sabiduría a sus hijos, que Dios nos va a librar de todo el mal, de toda enfermedad, y bueno, y los de evangelio diferentes, ¿verdad? Ellos, la promesa esperan, pero la condición para nada. La condición es que si guardas mis mandamientos, yo voy a ser tu Dios y vos vas a ser mi pueblo, ¿verdad? Y acuérdense cuando la palabra de Dios dice también, ¿verdad? De que nosotros dice de que nos pongamos a cuenta. Y que después que estemos a cuenta, dice, venir, dice, ¿verdad? Y estemos a cuenta, ¿verdad? Y yo te voy a oír, ¿por qué? Porque a cuenta, lo que está diciendo Dios, que guardemos los mandamientos, estamos a cuenta con el trato, con el pacto que tenemos con Dios, y Dios nos va a oír, porque de lo contrario, si no estamos a cuenta, es que somos rebeldes, somos pecadores, y Dios no oye la voz de los pecadores. O sea, todo, hermano, se va dando en la palabra, todo se va dando, hermano, en esos fundamentos, ¿verdad? Que ya están, ¿verdad? Cuando la palabra dice que Dios no oye la voz de los pecadores, cuando la palabra dice que Dios oye, pues, al que teme su nombre, ¿verdad? Al que le teme a Dios, ¿verdad? A ese oye. Y todo va siempre en esos fundamentos. Si obedece, ¿verdad? Dios le va a ayudar, o Dios le va a bendecir. Y si no obedece, pues le viene la maldición, ¿verdad? De que le va a tocar, ¿verdad? La condenación. Así entonces, hermanos, no es bueno, pues, ser de esa clase, pues, de esa clase de evangélicos, que ande bien confiado, que ande bien tranquilo, creyendo usted lo que le dice. Fíjense cuando la palabra dice, hermano, que ¿a quién le voy a creer yo? Dice la palabra, ¿a Dios o a los hombres? Entonces la palabra dice, por supuesto que a Dios, dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, en este caso, la palabra de Dios dice que estas gentes le creen al hombre. ¿Y quién es el hombre? El pastor que está predicando que se ha salido del mandamiento de Dios, que son de esos pastores, como dice la palabra, así, mire, hermano, el que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, está envanecido y delira. Mire, eso pues ya es suficiente para saber que esa persona pues no tiene nada con Dios, ¿verdad? Entonces, el que no se conforma a las sanas palabras. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos pastores, cuando dicen, miren si somos salvos por gracia y no hay quien cumpla, ellos no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo ha dicho que nos santifiquemos, que seamos obedientes. Dice que sin santidad nadie va a estar en presencia de Él. Dice la palabra que hace la voluntad de Dios. El Señor dice que hace la voluntad de Dios. Ese es el que me ama o el que va a entrar al reino de los cielos. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es obedecer los mandamientos. Entonces, pues, ¿cuál es entonces, hermanos, como dice Salomón, ¿verdad? El fin del discurso oído es: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, ¿qué es eso? Mire, hermano, nosotros, todos los evangélicos, sepamos eso, que lo que nos va a favorecer es que guardemos los mandamientos. Eso es el todo para nosotros. Mire, si guardamos los mandamientos, primeramente al Señor le dijeron: ¿qué voy a hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Así dijo el Señor. Bueno, entonces, si nosotros queremos ser santos, vamos a guardar los mandamientos. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, vamos a guardar los mandamientos. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, vamos a guardar los mandamientos. Si nosotros queremos que nos vaya bien, que Dios nos proteja, que nos dé sabiduría, que nos dé sanidad, que nos libre de cualquier peste, vamos a guardar los mandamientos, porque solo el Hijo de Dios es el que tiene las promesas. O sea que las promesas solo son para los que guardan los mandamientos. Entonces, hermanos, no nos quebremos la cabeza, ¿verdad? Sino que sepamos que todo lo que nos va a favorecer es guardar los mandamientos. No hay que andar buscándole, como dice por allí, ¿verdad? O buscando lo que hemos perdido en otro lugar, ¿verdad? No andemos, ¿verdad? Loqueando. Ubiquémonos en lo cierto, o ubiquémonos en lo correcto. Y sepamos eso, que hemos venido al Evangelio para salvar nuestra alma. Y no nos vamos a mover de ese fin, ¿verdad? Salvar nuestra alma. Pero los evangélicos de evangelios diferentes no tienen no tienen pues esa finalidad, o no tienen ese pensamiento. Ellos vienen al Evangelio porque quieren que les profeticen bonito, ¿verdad? Otros vienen al Evangelio para que Dios los sane. Otros vienen al Evangelio para pedirle prosperidad. Otros vienen al Evangelio porque tienen un problema, ¿verdad? Y quieren que Dios se lo resuelva. Pero no han pensado en la salvación. Y ahí van mal, porque la palabra de Dios dice: buscar el reino de Dios primero, que es buscar la salvación primero. Porque si usted busca el reino de Dios, es que va a guardar los mandamientos y de una vez usted va a ser salvo. Porque acuérdense cómo dice la palabra, que nosotros somos salvos. No dicen los evangélicos de evangelios diferentes que son salvos por gracia de ellos, pues, porque están agarrándose la promesa que Dios dice que los que son obedientes a Dios ya son salvos por gracia. Entonces eso es buscar el reino de Dios primero. Luego después vienen las bendiciones, ¿verdad? Lo que pedimos, ¿verdad? Y Dios dice, nos da todas esas cosas, ¿verdad? Así, hermanos, que mantengámonos, hermanos, en ese conocimiento, ser fieles al mandamiento, someternos al mandamiento, saber que Dios nos pide eso. Dios no le va a dar la salvación a ninguno que falle o a ninguno que peque. Ya dice la palabra, hermano, que el que quebranta un mandamiento, por el mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá. Así, hermano, que tengamos ese conocimiento, ¿verdad? Sometámonos, ¿verdad? En todo a Dios, y vamos a ir en ese camino que nos lleva a vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor.